Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora en el presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros». Aparentemente, esta palabra de Dios que hemos leído del Evangelio de Marcos se refiere primeramente a los consagrados en la Iglesia, es decir, a los religiosos, las religiosas, los sacerdotes y los obispos y por supuesto el Papa, porque justamente son consagrados a servir completamente con su vida a Jesús y al Evangelio y a la Santa Iglesia mediante los votos de obediencia y castidad o celibato, principalmente. En algunos casos también la pobreza, como la congregación de los franciscanos y tantas otras. Y Pedro, entonces, dándose cuenta de que todo lo ha dejado, todo lo ha invertido, entre comillas, para seguir a Jesús, quiere saber cuál es la recompensa. Y con toda honestidad, como siempre lo hace, y sin ninguna vergüenza, le pregunta a Jesús cuál es el premio que va a recibir por haberlo dejado todo y haber seguido a Jesús incondicionalmente. El Señor no considera que es una pregunta impertinente y le responde con mucha paciencia: Pedro, todo el que deje casa, padre, madre, hermanos, hermanas, tierras, hacienda, y me siga o sirva el Evangelio, tendrá en este mundo 100 veces más lo que dejó y en el mundo venidero la vida eterna. Pero además tendrá en este mundo persecuciones. Entonces, ciertamente que esto es un poquito contradictorio, porque si uno sigue a Jesús para obtener 100 veces más casas, 100 veces más hermanos, 100 veces más todo lo que había dejado, por supuesto que es un negocio redondo, pero hay que tomar en cuenta esa condición, esa letra chica que Jesús la pone bien grande, porque nunca ha negado que seguirlo implica cruz. Es con persecuciones porque el verdadero seguidor de Jesús va a tener que remar contra la corriente. Porque la corriente del mundo, precisamente, predica todo lo contrario que Jesús. El amor al yo, a sí mismo, a la riqueza, a una libertad que muchas veces parece libertinaje, desobedeciendo la ley de Dios, y también, por supuesto, a darse gusto en todo, porque vivir sin fe en la práctica es decir: comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, vivir como cristiano, y esto vale no solo para los consagrados, sino para toda persona que busca la santidad, es realmente ir a contrapelo del mundo. Es como subir una montaña. Es difícil, es un camino escabroso, es duro, es con persecuciones. Al mundo no le gusta que algunas personas le muestren que es posible el camino de la salvación. El mundo o la masa que se deja llevar por la ideología satánica del momento, prefiere que todos se masifiquen igualmente para no tener ningún cargo de conciencia. Entonces, a los que siguen a Jesús siempre los van a perseguir. Cuando uno es miembro de la Iglesia y no sufre ninguna persecución, todos lo alaban, todos le dan prestigio, entonces uno debe preguntarse si realmente está siguiendo a Jesús. Es imposible seguir a Jesús sin cruz, sin persecución, sin que el prestigio humano quede muchas veces pisoteado en el suelo, por amor a Cristo, por amor al Evangelio. Sin embargo, ya en este mundo el Señor promete 100 veces más familia, más casas, porque es verdad, donde está la Iglesia, todos somos familia.
Y uno puede ir a cualquier país y entre católicos, entre personas que aman a Cristo y aman a la Iglesia y a la Santísima Virgen, nos sentimos siempre en familia. Tenemos el mismo espíritu, el espíritu de Jesús. Y todo lo que uno conoce cuando visita a otras personas que son cristianas, es como si fuera de uno, verdaderamente. Porque las personas siempre acogen con amor, con cariño, y lo tratan a uno como un hermano, aunque sean de otros continentes, de otros países. Y creo que esa es justamente la visión que Jesús nos quería regalar, de tener 100 veces más, sin propiedad, sin títulos, pero en el fondo considerando que todo es de Dios, todos somos familia, y por lo tanto todo lo que hay en el mundo también es nuestro y de cada uno, porque somos hijos de Dios y somos coherederos con Cristo de esta tierra, de este cielo, y con mayor razón del nuevo cielo y la nueva tierra que Jesús va a instaurar en su segunda venida. Por último, Jesús dice que muchos de los que son últimos hoy serán primeros, y muchos de los que son primeros serán últimos, porque hay distintas maneras de seguir a Jesús. Yo puedo consagrarme, puedo ser sacerdote, puedo ser obispo, puedo ser religioso, monjita, incluso contemplativo, pero en ese camino, en esa forma de consagración, puedo buscar puestos, como le pasó a los discípulos, que buscaban quién iba a estar a su derecha o a su izquierda. O puedo también tener una vida más acomodada. Puedo ponerme en el primer lugar, ahí donde yo esté, aún con mi condición de consagrado. Por eso, aquellos que se ponen en el primer lugar, que se sirven a sí mismos, en el reino de los cielos ocuparán un lugar más bajo, serán los últimos. Y aquellos que se hicieron últimos serán los primeros. Inclusive hay un texto un poco devoto de más, tal vez, o muy poético, de San Buenaventura, que fue un discípulo, un santo doctor, discípulo de San Francisco de Asís, que decía que San Francisco de Asís estaba en una altura tan alta, tan cerca de Cristo y de la Santísima Virgen, porque él había sido tan humilde, tan sencillo, que él estaba ocupando el puesto que dejó vacío aquel ángel de luz, que estaba llamado a estar muy muy cerca de Dios y servirlo muy íntimamente, pero que terminó rebelándose contra Dios, Lucifer o Satanás. Y ese puesto que quedó vacío en el cielo, según San Buenaventura y algunos otros santos, lo ocupa San Francisco de Asís. Y el brillo, la santidad que tiene San Francisco de Asís lo hace hacerse notar como uno de los primeros que están en el cielo, de los más santos. ¿Por qué? Porque en el mundo ocupó el último lugar. Se hizo el más pequeño, el servidor de todos, el más pobre. Por eso entonces es justo también pensar que en el cielo él está en un puesto muy muy alto. Entonces esto es una maravilla, porque seguir el ejemplo de los santos es para todas las condiciones y estados de vida, y lo único que se requiere es tener un corazón semejante a Jesús, tratando de amar, servir y ponerse en el lugar más humilde siempre, porque eso es lo que nos va a garantizar un puesto y una vida mucho más alegre, feliz, gozosa todavía en el cielo.